Bienvenidos a la lectura del libro Aventuras en la Jungla, El Mago Blanco y el Tigre de Sumatra, de la autora Norma Jernberg. Capítulo 1. El pequeño maestro blanco. Esa mañana, Toga despertó de su sueño. Se sentó y separó el mosquitero que tenía a su alrededor y envolvía su estera. Se frotó los ojos y miró al otro lado de la habitación, donde su tío Hala aún dormía sobre su propia estera. La noche había sido muy calurosa, y ambos habían dormido con su ropa más liviana. No estaban acostumbrados al calor de las tierras bajas de la costa, pues ellos eran hombres de la montaña. Toga sospechaba que debían ser alrededor de las 5:30 de la mañana. No tenía ningún reloj, pero podía darse cuenta por la posición del sol. En aquellas tierras tropicales, por debajo del ecuador, el sol sale y se pone más o menos a la misma hora todos los días. El muchachillo tosió suavemente. Luego tosió un poco más fuerte. En ese momento el tío Hala despertó de su sueño profundo y se sentó. ¿Así que ya estás despierto?, le preguntó al niño. Hace tanto calor, se quejó Toga. No me gustaría vivir aquí en Pandang. Tienes razón en eso, respondió el tío Hala. Pero no nos quedaremos aquí mucho tiempo. Hoy trataremos de ver al hombrecito del que tanto hemos oído. Cuando hayamos visto su magia, volveremos a casa. Toga y su tío vivían en la parte central de Sumatra, en una aldea montañosa cuyo nombre era Pajit, que significa amargo. Hala era el hechicero de la aldea de Pajit, y Toga era su sobrino, o sea, el hijo del jefe de la aldea. Habían llegado a su aldea historias de que allá abajo en la costa había un extraño hombrecito que adoraba al único Dios, Alá, y también a su hijo, Isa, que nosotros conocemos con el nombre de Jesús. Un hombre me dijo que este maestro sale a las aldeas todos los días, dijo Hala. Puede ser que lo haga bien temprano, por eso debemos salir y descubrir a dónde vive. Entonces podremos ver cuándo sale de su casa y seguirlo. De una bolsa de pasto tejido, Toga sacó 2 tortitas de arroz envueltas en hojas verdes y le dio una a su tío. También sacó algunas bananas maduras y comieron su desayuno. Unos pocos minutos antes de las 6 ya estaban en la calle, hablando con la gente que pasaba. Fue fácil averiguar dónde vivía el maestro, ya que parecía que todos en la ciudad sabían algo sobre él. Debían caminar un buen trecho, pero Hala y Toga salieron con paso apresurado. Dejaron atrás el centro, donde los negocios bordeaban la calle, y se dirigieron hacia las afueras de la ciudad. No habían cubierto la mitad de la distancia hacia el lugar de destino, cuando en la intersección más adelante les llamó la atención un grupo de personas que cruzaban. Había un hombre que montaba un petizo y una gran cantidad de personas que iban a pie. El grupo pasó demasiado lejos para distinguir claramente a las personas, pero llenos que algunos exclamaban ¡El maestro! ¡El maestro! Con sus sarongs, que son una especie de falda, ajustados a las caderas, pañuelos y camisas que flameaban al viento, corrieron detrás del grupo del maestro, aunque no hasta alcanzarlos del todo, pues no era su intención unirse inmediatamente a este grupo sin una investigación previa. Tenían el propósito de mantenerse en el borde de la multitud, para poder ver y oír lo que se decía. Por la gran cantidad de gente que los rodeaba, era evidente que muchos otros tenían la misma idea. El hombre estaba vestido de blanco, con un gorro para el sol sobre su cabeza. Aún sentado sobre el caballo, parecía pequeño, no mucho más grande que Toga, que tenía 12 años, y era bastante alto para su edad. Montaba un pony castaño y blanco, y la gente de la multitud comentaba que uno de los hombres más importantes de toda la ciudad de Pandang le había prestado su hermoso animal para que pudiera visitar las aldeas con mayor comodidad. Aunque Hala y Toga habían estado al principio un poco alejados del grupo, se encontraron ahora acercándose sin darse cuenta. Toga estaba cada vez más cerca del hombre de a caballo,
que avanzaba despacio, así que no representaba un problema mantenerse a la par. «¡Miren los pies del hombre!», susurró alguien al grupo. Toga miró los pies del maestro. Eran tan pequeños como los pies de un niño, y bien calzados con botas blancas. «Nunca vi un hombre blanco tan pequeño», dijo otra persona. Toga no había visto muchos hombres blancos, y los oficiales del gobierno holandés, que a veces iban a la aldea de Pajit para realizar juicios o para recolectar impuestos, eran hombres grandes y altos, tan grandes y fuertes que ninguno en las aldeas de Bataj podía compararse con ellos en tamaño y fuerza. Era realmente divertido para ellos ver a un hombre blanco tan pequeño. «Es pequeño, pero más fuerte que todos los demás», dijo en voz alta una mujer mirando directamente a Toga. «Es muy fuerte», continuó la mujer. «Cuando mi bebé estuvo enfermo, él le dio medicina, y en un par de horas la fiebre desapareció». Ella señaló al bebé que dormía atado tranquilamente en su espalda. «Quizá no sea capaz de levantar pesas o pelear como lo hacen muchos de nuestros hombres más fuertes, pero él hace que sucedan cosas. Él hace magia de su Dios y las cosas suceden». «¿Qué cosas?», preguntó Toga. «Ja, muchas cosas». «¿Vinieron a Pandang a ver al maestro?», le preguntó la mujer. «Así es», respondió Toga. «Escuchamos acerca de estas cosas en nuestra aldea, y vinimos a ver y a oír. Mi tío es el hechicero de nuestra aldea, y está ansioso por encontrar magia nueva». «Ja, ja, ja», se rió el hombre. «Ustedes se sorprenderán, porque este hombre tiene el poder de apresar el corazón de las personas. Tengan cuidado, o quedarán atrapados para siempre en su magia». Lentamente habían llegado ahora a los senderos que se serpenteaban por los campos de arroz. Algunos estaban cubiertos de pasto tierno, y a los bordes del camino el pasto alto crecía tanto como el arroz de los campos. Aquí y allá, bandadas de garzas blancas con patas largas buscaban alimento con sus largos picos. Toga no podía menos que pensar en estas aves blancas, y cuánto se parecían al hombre sobre el pony, tan diferente y tan blanco. El chico estudió el rostro del hombrecito blanco. Sonreía mucho y conversaba con las personas que caminaban a su lado. Pero, aunque Toga podía captar alguna que otra palabra familiar, no podía entender de qué hablaban. Los ojos del maestro eran azules y tenía un aspecto muy bondadoso, pero parecía imposible que un hombre tan pequeño pudiera hacer cosas tan importantes como todos decían. El sol había subido por detrás de las colinas y brillaba tan fuertemente que los viajeros estaban felices de parar a descansar unos minutos debajo de la sombra de un árbol frondoso a la orilla del camino. Ya era media mañana. Toga decidió que este maestro debía de estar planeando un viaje bastante largo. Habían pasado varias pequeñas aldeas, por lo tanto, debía de ir a alguna más alejada. A la sombra del árbol, el hombrecito blanco se bajó de su caballo, que uno de los acompañantes ató cerca de una acequia, donde el agua corría al borde de un campo de arroz. Allí había pasto verde y fresco. El hombre parecía aún más pequeño cuando se paró entre la gente. En realidad, no había un solo hombre adulto en el grupo que no fuera más alto que él. Pero el hombrecito no parecía pensar mucho en esto, casi nada en absoluto. Se reía, hablaba aquí y allá, y en un momento les dijo a todos que se sentaran sobre el pasto debajo del árbol. Entonces comenzó a contarle una historia. Toga y su tío, Hala, se sentaron también, pero cerca del borde exterior del grupo, a pocos pasos de donde estaba el pony. Toga escuchó la voz del maestro. No era fuerte ni gritaba, pero se lo podía oír muy bien. El hombre hablaba el malayo, un idioma que Toga podía entender bastante bien, aunque su propia aldea siempre se hablaba la lengua bataj. El maestro hablaba acerca del árbol debajo del cual descansaban.
¿Ven todas estas hojas?, preguntó, y señaló las ramas extendidas cubiertas de follaje. Ni una de ellas puede vivir si no está unida al árbol. Toga sabía que esto era verdad. Era una simple obviedad. Cuando se arrancan las hojas del árbol, o se caen, se marchitan y mueren. Todos sabían esto. No hay dos hojas de estas que sean iguales, decía el hombre. Cada cual es un poco diferente. Toga no estaba muy seguro de esto. Alzó su mano y arrancó varias hojas. Las miró detenidamente y sí, ninguna de ellas era exactamente igual. Tal vez en esto el hombre estaba en lo cierto. Estas hojas son como nosotros. Ninguno de nosotros es exactamente igual a otro. Sin embargo, en muchos aspectos somos semejantes. Como las hojas de este árbol no pueden vivir sin estar unidas a él, así tampoco podemos vivir realmente si no estamos unidos a Dios. Varias personas del grupo estuvieron de acuerdo con esto. Lo que puede hacernos felices, sanos y vivos es lo que obtenemos de Dios. Él es nuestro árbol de vida, dijo el maestro. ¿Cómo, maestro? Explique mejor, preguntó alguien. El hombrecito sonrió y se sentó entre la gente. Les diré, pero primero les hago una pregunta. ¿El árbol sostiene la hoja o la hoja sostiene al árbol? Todos se rieron. Por supuesto que es el árbol que sostiene a la hoja. Bueno, igualmente, Dios es quien lo sostiene. Esperó para ver si todos lo entendían. Nos sostiene porque la vida está en Él. Cuando estamos unidos a Él, la vida de Dios fluye en nosotros y nos hace sanos y vivos como esta hoja. En ese momento el hombrecito se puso de pie. Estamos unidos a Dios cuando lo amamos y permitimos que Él nos hable. Una de estas hojas... Toga no escuchó el final de la frase. Oyó que el pony hacía un movimiento repentino, un ruido extraño. Todas las personas miraron hacia ese lugar y dieron un grito de terror y asombro. El caballito castaño y blanco estaba sacudiendo su cabeza. Colgada de su nariz había una pequeña víbora brillante de colores. ¡Ah, maestro!, gritó uno de los hombres. ¡El pony morirá! ¡La serpiente es venenosa!, gritó otro. ¡Y lo ha mordido en la nariz! ¡Ah, pobre pony! Se escuchaban gritos de miedo y de compasión. Toda la gente se lamentaba por ese bello animal. El tío Hala en ese momento tomó un palo largo y le pegó a la víbora hasta que soltó la nariz del pony. La terminó de matar allí sobre el pasto. El pony, pobrecito, parecía contraerse, moviéndose lentamente. Parecía secarse delante de ellos. Le temblaba todo el cuerpo. El pequeño maestro blanco se dirigió hacia el hermoso animal y puso su mano sobre su cuello. «¡No tengan miedo!», les dijo a todos los que escuchaban. «Mi Dios sabe que este es un caballo prestado. Dios es más fuerte que esa pequeña serpiente. El pony no morirá». Todo el grupo se quedó esperando. El caballo aún temblaba y se sacudía. Nada había pasado. Pero el hombrecito tenía su mano sobre el cuello del animal asustado y habló palabras. ¡Palabras! ¿Qué clase de palabras? Toga sentía que quería escuchar esas palabras más de lo que alguna vez había querido escuchar algo en su vida. Pero no podía, porque el hombrecito solamente movía los labios y miraba hacia arriba, hacia el cielo estival. Entonces todos vieron que el pony se calmaba. Lentamente se paró. Quedó quieto y vivo bajo la brillante luz del sol. Miró alrededor por un minuto y luego comenzó a comer pasto otra vez, como si nada hubiese pasado. ¡Guau! Un suspiro de asombro se elevó de todos los presentes y un silencio profundo cayó sobre ellos. Algunos hablaban apenas entre susurros. «¡Es un gran hechicero!», dijo alguien.
Su magia es más poderosa que cualquier otra que hayamos visto alguna vez. ¿Alguien había escuchado de un pony que haya sobrevivido después de una mordida de una serpiente en la nariz? Toga en ese momento sintió la mano de su tío sobre su brazo. «Hemos visto algo maravilloso», le dijo Hala. «La gente tenía razón. Este es el hombre más fuerte que he conocido». Con sus propias manos, el pequeño maestro blanco desató el pony. Entonces los montó y comenzó a andar por el camino. Todos lo siguieron, pero en un completo silencio. Estaban mudos de asombro.